Bueno, continuamos en primer plano junto al licenciado Carlos Urbizo. Tenemos también en línea telefónica al abogado Óscar Cruz. Muy buenos días, abogado. Quería conocer sus reacciones sobre la decisión tomada ayer en la Corte Suprema sobre la ciudad modelo. Y las preguntas pendientes serían: ¿qué pasa con los memorandos de entendimiento que ya se habían firmado y con la acusación que el abogado Antonio Trejo ya había presentado sobre el delito de traición a la patria? ¿Cuáles son sus valoraciones, abogado? Muy buenos días. Buenos días, Marco. Realmente estamos muy satisfechos con lo que ha pasado el día de ayer. No esperábamos menos, dado que la inconstitucionalidad de la ciudad de modelo era tan evidente que no había manera de que fuera de otra manera la posición de la Corte Suprema. Sabemos que sobre la Corte recayeron presiones enormes de sectores poderosos del país, de grupos económicos fuertes del país, pero ha imperado la ética, ha imperado el derecho, y hemos visto cómo 13 magistrados se sobrepusieron a esas presiones, sí, y han cumplido con su deber. Disculpe, abogado, que le interrumpa solo un segundo. Me bajan, por favor, la música de fondo del programa para escuchar bien al abogado. Sí, nos decía, abogado, lo escuchamos bien. Le decía que estamos satisfechos con ese resultado y... Bueno, se nos ha cortado la llamada. ¿Está satisfecho? Vamos a ver si volvemos a contactar, porque me gustaría saber entonces qué pasa con la acusación que se había hecho sobre el delito a traición a la patria. Recordamos, el abogado Antonio Trejo estuvo en nuestro programa y él mencionaba, dice, no importa si se corrige o pase lo que pase, el delito pues ya se cometió y debe ya seguirse ese proceso. Escuchamos al abogado, retomamos el enlace con él. Abogado, nos decía, ¿está satisfecho con esta decisión? ¿Qué pasa ahora con esas dos interrogantes, el memorándum de entendimiento y la acusación que ya se había presentado anteriormente? El memorándum de entendimiento queda absolutamente fuera de la vida jurídica del país, puesto que se fundamenta precisamente en esas ciudades modelo, y inexistiendo esta, pues ya carece de todo valor jurídico. No tiene ningún compromiso entonces ya el gobierno con la empresa MKG, que ya se había firmado, y eso pues ya queda desaparecido, ya no queda vigente el memorando. En absoluto, y ellos lo sabían. Si dieron ese paso, lo dieron a sabiendas de que la ciudad de modelo estaban cuestionadas y que las probabilidades de que fueran declaradas inconstitucionales eran fuertes, de manera que corrieron el riesgo a sabiendas de que estaban en esas circunstancias. Por otro lado, hoy con la declaración de inconstitucionalidad de las ciudades modelo, se afirma mucho más el sustento que tienen la acusación contra los diputados que votaron a favor de esa reforma y contra el presidente del Ejecutivo, Porfirio Lobo Sosa. Aún cuando estaba en proceso esa inconstitucionalidad, era procedente la acusación, y hoy pues con mucha más razón, porque no cabe la menor duda en cuanto a que el acto que cometieron al aprobar esas reformas y a impulsarlas y promoverlas, pues es definitivamente un delito de traición a la patria, y deben responder definitivamente por ello. Ok, bueno, le agradezco mucho, abogado, por su comunicación con nosotros, y bueno, siempre seguiremos entonces este tema de la ciudad modelo, que ya vemos queda pendiente esta situación, que se decida sobre si va a haber alguna deducción sobre hubo delito o no de delito de traición a la patria. Muchas gracias, abogado. Bueno, ya escuchábamos al abogado Óscar Cruz, pero ¿cuál es su reacción también? Porque sabemos que usted ha sido una de las personas que de un inicio, pues, visionariamente ya miró que de entrada este programa ya tenía, el programa de las ciudades modelo ya tenía algunos vicios que podían ser inconstitucionales. Así es. Bueno, le puedo contestar con me vea la cara sonriendo, ¿verdad?
muy feliz, ¿verdad?, por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Son 2 victorias seguidas que tuvo Honduras, el martes 8-1 y el miércoles 13-2, ¿verdad? Y de ninguna manera que está politizada la decisión de la Corte, porque recordemos que ahí hay 8 liberales y 7 nacionalistas y el fallo fue 13-2, así que necesariamente hay una combinación de ambos, ¿verdad? Es una decisión que favorece al pueblo hondureño. Creo que el romper la unidad nacional en términos de territorio, en términos de soberanía y en términos de gobierno del Ejecutivo, porque iba a ceder parte de sus funciones, creo que era algo insostenible desde todo punto de vista, ¿verdad? Y lo único que podía esperarse es lo que realmente sucedió. Sí, que no significa eso estar en contra de atraer inversión al país, simplemente no, esta de alternativa. ninguna manera. Lo que sabe es que esa no es la solución. Estaba leyendo en el periódico yo que dice ahí el presidente del Congreso que qué lástima que se iba a crear, dice, andaban buscando empleo para todos los hondureños y más adelante dice que eran 200,000 empleos lo que se iban a generar. Mire, 200,000 empleos son los que se necesitan al año, solo para absorber la mano de obra y los profesionales que se están preparando para contribuir a la economía. Sí, tenemos, me permite que lo interrumpa, solo me dicen, tenemos al ministro de ese plan, Julio Raudales, en el aeropuerto con la licenciada Jacqueline Herrera. Tenemos la comunicación con él, vamos al aeropuerto. Sí, efectivamente, el ministro de la Secretaría de Planificación, Julio Raudales, nos acompaña aquí en el Aeropuerto Internacional de Toncontín para continuar hablando de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha declarado inconstitucionales las ciudades modelos. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 12, Canal 30. Es un placer estar con ustedes acá en esta mañana. ¿Y cómo mira este fallo que ha dado la Corte Suprema de Justicia en torno a las ciudades modelos que fueron declaradas inconstitucionales ya? Bueno, en un Estado de Derecho existe independencia de poderes y deben de respetarse los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que es un poder que tiene la misma preponderancia que cualquiera de los otros dos, el legislativo y el ejecutivo. Creo que eso no está en discusión, hay que acatar. Nosotros somos respetuosos de la ley y yo creo que este tema de las regiones especiales de desarrollo era muy esperanzador en términos de atracción de inversiones y de generación de ingresos para la población pobre del país. Era un modelo o es un modelo muy interesante de construcción de reglas, que es lo que las sociedades necesitan, reglas claras y que se puedan obedecer para poder desarrollarse. Lastimosamente pues no se dio. Yo creo que hubiera sido muchísimo más inteligente devolver el proyecto al Congreso Nacional señalando cuáles eran los errores legales que tenía, si acaso los tiene, y tratar de hacer las correcciones necesarias para que el proyecto no se caiga, porque lastimosamente acá en el país nos perdemos muchas oportunidades de desarrollo debido justamente a que es imposible que lleguemos a acuerdos prácticos que nos permitan lograr cumplir con objetivos que nos ayuden a salir de la pobreza. En otro tema, ministro, ¿cómo están las finanzas del Estado luego que Honduras no va a poder firmar un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se firmó en el año 2010, era un acuerdo por 18 meses, terminó en el mes de abril de este año y desde entonces estamos tratando de negociar con el fondo para lograr un nuevo acuerdo. Yo esperaría que en los próximos meses, si continuamos trabajando, consiguiendo el orden, tanto en la parte fiscal como en todos los otros sectores de la economía, podamos no solamente tener un acuerdo con el fondo, que no es lo más importante es tener equilibradas las cuentas macroeconómicas del país y dejar una nación mucho mejor de la que la encontramos en el año 2010. Aplazado el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa luego de que en transparencia presupuestaria sale aplazado. No, yo creo que no se comprendió entonces bien lo que se presentó el día de ayer. El día de ayer se presentó un estudio que hizo una universidad, la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas del mundo, a petición de la Corporación de la Cuenta del Milenio, el Banco Mundial y otras instituciones. Es un estudio estandarizado para muchos países o para todos los países del mundo, o sea, todos los países del mundo lo hacen, se llama PEFA, que son las siglas en inglés de el análisis del gasto
y las finanzas del Estado, y en este estudio más bien la mayoría de los indicadores crecieron, es decir, salimos bastante bien. Yo más bien me sorprendí gratamente, no esperaba que nuestra calificación fuera a ser tan buena como la que se dio. Pero creo que este es un estudio muy serio y hay que respetar también lo que dice, ¿no? Yo pienso que todavía hay bastantes retos en el país y el estudio lo señala. Por ejemplo, tenemos todavía que mejorar la calidad y la credibilidad presupuestaria, en el sentido de tener un plan amarrado al presupuesto que esté costeado. Y el otro elemento que creo que también salió como un reto importante es el tema de la inclusión de toda la cooperación internacional en los sistemas presupuestarios del país. Sí. Bueno, muchas gracias a Jackie, también al ministro Julio Raudales, ministro de CEPLAN. Por supuesto, habrá más, va a ampliar más información sobre el ministro en el noticiero Universal. Tenemos también una reacción del abogado Fredín Funes sobre esta decisión de la ciudad modelo. Escuchamos al licenciado Julio Raudales, dice todavía no ha muerto este proyecto y se espera seguir adelante. También habíamos escuchado a Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, que ha dicho que iba a acatar esta decisión, pero veremos qué va a pasar. Muy buenos días, abogado Fredín Funes. Sí, muy buenos días, abogado Marvin Espinal. Muy buenos días a todos sus televidentes. Bueno, en primera instancia, agradecer a ese medio que estuvo con las puertas abiertas para darnos apertura, dar espacio a esta campaña en defensa de la patria, en defensa de la venta de la soberanía. Creo que estos que pretendieron vender la patria, violar la soberanía a través de esta propuesta, no van a descansar. Ya de hoy mismo los hemos escuchado diciendo que verán la forma como insistir en traer la inversión extranjera. Creo que nadie se opone a la inversión extranjera ni a la nacional. Sin embargo, sea la inversión extranjera o la nacional, debe someterse a las reglas de Honduras. Las reglas las debe de poner Honduras y no los inversionistas. Entonces, creo que al final imperó la razón, porque jurídicamente, usted que es abogado, sabía que no había ningún espacio para que este proyecto tan nefasto, violatorio de la forma de gobierno y del territorio, pudiera pasar. Entonces, solo en la concepción de estos... Sí, abogado, bueno, sí, hay que reconocer de que este problema sí se resolvió de acuerdo a derecho. Esto no es un problema de politización, de ideología, esto era un problema legal que se resolvió de esa forma. Pero me gustaría conocer solo rápidamente qué pasa con las acusaciones que había presentado el abogado Trejo referente a que él considera que se cometió un delito de traición a la patria. ¿Esto debe de seguir o se debe de olvidar, por decir, en beneficio de la unidad nacional, como se suele decir aquí en el país? ¿Qué pasa con estas acusaciones? Bueno, el abogado Trejo puso una denuncia, que en paz descanse, puso una denuncia en el Ministerio Público y nosotros presentamos una acusación directamente ante la Corte Suprema de Justicia, que estamos esperando que nombre un juez natural para que conozca el caso. Creo que ahora lo que vamos a esperar es que el Ministerio Público sea coherente con su dictamen, porque recordemos que el Ministerio Público también nos sorprendió con su dictamen cuando dijo que este proyecto era inconstitucional. Ahora, para que sea coherente con ese dictamen, creo que hoy mismo el Ministerio Público debe constituirse en la Secretaría del Congreso Nacional para saber quiénes fueron los que votaron a favor de este nefasto proyecto, y si hoy mismo por la tarde presentar el respectivo requerimiento fiscal por el delito de traición a la patria contra el presidente del Congreso y todos los que aprobaron, todos los diputados que aprobaron este proyecto, así como contra don Porfirio Lobo Sosa y los demás funcionarios del Ejecutivo que participaron en la promulgación y aprobación y publicación de este proyecto. Sí, bueno, le agradezco mucho, abogado Fredín Funes, siempre daremos seguimiento a este tema. Muchas gracias por su comunicación, abogado.
bueno, sus valoraciones sobre esto, porque continúa, no se ha resuelto, se resolvió lo del tema de la ciudad modelo, pero queda pendiente esto que es delicado y es ahí donde el diputado tiene que tener mucho cuidado y darse cuenta de que antes de tomar una decisión debe estar bien analizada para saber que es a beneficio del país y que está dentro del marco de la ley. Sí, bueno, usted aludió a un concepto que se utiliza, usted sabe muy bien, muy frecuentemente, que para mantener la unidad nacional hay que hacer algunas cosas. Por esta única vez, usted ha oído esa algo raro, ¿verdad? Pero mire, yo nunca he entrado ni pensado, ni se me ha ocurrido por la mente qué podría haber detrás de un proyecto de estos o algunos otros. Yo no ando pensando en corrupción y actos de mala fe y cosas por el estilo. Y trato de ver las transacciones así como son y si tienen méritos o deméritos. Este proyecto no tenía absolutamente ni pies ni cabeza, pero sí creo que hubo promotores de buena fe que creían que esto era una solución, ¿verdad? Este caso involucraría, digamos, acusaciones contra 126 diputados, el presidente del Congreso inclusive, el presidente de la República, sus asesores y todo. Óigame, no puede meter prácticamente a todo el mundo a la cárcel, digo, y es cuando vienen las amnistías generales, que las han hecho muchos otros países para que podamos seguir adelante. Es como estas acusaciones que hay contra los supuestos promotores y ejecutores del golpe de Estado. En un momento dado va a tener que resolverse eso para traer la paz, ¿verdad? Yo sé que son delitos mayores, imprescriptibles, etcétera, etcétera, y dejemos ver qué pasa en la Corte, pero fundamentalmente yo quiero pensar de que hubo buena fe. Ahora, sí es preocupante y molesto que habiendo un fallo de 13-2 en contra de esto, digan todavía que van a continuar con este proyecto. Entonces yo creo que ahí podrían estar agravando la situación y el beneficio de la duda que usted le podría dar, de repente se agota rápidamente. Pues yo creo que esto hay que hacerlo a un lado, esto no tiene pie ni cabeza, esto no solo atenta, ¿verdad?, contra todas estas disposiciones de la Constitución, pero hasta con el instinto de nación y de soberanía. ¿Por qué cree usted que fuimos a una guerra, lamentablemente, con El Salvador? Por unos bolsones, ¿verdad? Entonces, no se puede comprometer la soberanía, no se puede comprometer la unidad territorial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí el Partido Libre, su candidata, estaba diciendo de que había que someter esto a un plebiscito. En mi opinión, como ciudadano, no como, vaya, yo no soy abogado, no tengo por estar ahí, pero como ciudadano puedo expresar, esto no es plebiscitable. El pueblo no puede decidir que cierta parte del territorio se va a ceder a un grupo y que lo van a manejar como que si fuera un estado dentro de otro estado. Y entonces me corrige alguien y me dice, no, son zonas autónomas. Y entonces vengo yo y le recalco, la semántica no puede cambiar la sustancia de las cosas, por Dios. No es aceptable, ¿verdad?, dividir no solo el territorio, sino que la unidad de mando y la unidad nacional, ¿verdad? Pero, de esa forma. Pero recordamos que sobre el plebiscito la Constitución tenía pues las cosas que no podían someterse a plebiscito, entre ellas, por ejemplo, los impuestos, el tema del territorio. No es cierto. Ya tenía eso previsto, pero el mismo Congreso, y justamente cuando aprobó la ciudad modelo, amplió el plebiscito y referendo y eliminó todas las trabas. Ahora se puede preguntar sobre el territorio. Imagine usted qué barbaridad, las grandes convulsiones que pueden suceder aquí, si usted, bueno, yo digo usted, pero me refiero, sí, alguien viene cualquier persona, reúne 95.823 firmas, que creo que es lo que requiere para obligar al Congreso de que ponga a plebiscito si queremos nosotros tener un ejército. Imagínese usted, si queremos nosotros tener 2 meses de vacaciones, o 3 o 4, no sé cuántos, si queremos de que las sociedades mercantiles distribuyan la mitad de sus utilidades a los empleados, pero nunca las pérdidas. Óigame, es una barbaridad cuando no le pone parámetros, ¿verdad? Ahí se ven se trastoca la Constitución y óigame, todo el orden. Digo, que aquí puede haber suficientes personas que puedan llegar a recaudar 95.128 firmas para cualquier otro tipo de consulta. No todo es consultable. Sí, porque ¿verdad? Puede venir alguien y decir, pues sometamos a plebiscitos si se deben pagar impuestos en el país. También. Le aseguro que todo el mundo va a votar que no paguemos impuestos, pero que debería el Estado. Y a propósito de impuestos, ¿verdad? Cuando estaba explicando
escuchando yo que en Cortés y en Francisco Morazán se pagan 86% de todos los impuestos. La tasa impositiva de las sociedades anónimas en Honduras actualmente es de 41,5%, solo la del impuesto sobre la renta. Olvídese de todas las otras cargas, porque solo con esta ya quedó muerta la sociedad. De cada lempira que una sociedad gana, si gana más de 1 millón de lempiras, y hoy no es muy difícil que lo ganen muchas empresas, 41,5 centavos son para el gobierno, para que haga lo que no queremos que haga, porque lo que queremos que haga no lo hace. Ahí tiene usted la seguridad que reclama todo, clama y reclama el pueblo todos los días, y caen oídos sordos. Ahora, mencionaba el ministro Julio Raudales, que me parece, él es uno de los mejores ministros que hay en el gabinete. Él decía, bueno, el atractivo y debemos de seguir es que van a haber reglas claras, dice, en esta zona de la ciudad modelo, unas reglas que van a beneficiar la inversión, y nos habla de todas las bondades que habrían ahí. Y uno se pregunta, ¿y por qué solo ahí? ¿Por qué no se hace a nivel nacional? ¿Y por qué no se cumple, no hay seguridad jurídica en las buenas leyes que ya tenemos? Le mencionaba, por ejemplo, la ley de promoción y protección de la inversión. Sí. Y hay muchas otras leyes que promueven la inversión, pero que la inseguridad jurídica hace que no se ejecuten o no se apliquen. De acuerdo. Una de las leyes puntuales, ¿verdad?, de las que se habla, porque estamos hablando de trabajo, que es que el código de trabajo ahí no va a aplicar. Ahí van a hacer un código de trabajo modelo, donde todos los trabajadores y los empleadores, los patronos van a estar felices con ella. Entonces, ¿por qué no ponemos ese código que van a hacer allá ejemplar para el mundo? ¿Por qué no lo traemos para el resto de Honduras? No, mucho conflicto, dice, por los intereses creados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, todos estos artificios, todos estos son subterfugios, todos estos parchos que le están poniendo, como le digo yo, a este neumático, a este tubo, parchos y parchos desde 1821, y cada vez que le ponen un parcho, hay una fuga por otro lado. Todos esos parchos son porque no se quiere enfrentar el problema fundamental, que es la falta de libertad política, democracia y libertad económica, que capitalismo. Aquí nunca ha habido ni democracia ni capitalismo. Sin embargo, ya fueron satanizados, condenados y derrotados sin que nunca hayan llegado. Nuestro sistema económico no es capitalista, es neomercantilista. Es un término técnico que no hay tiempo aquí para entrar en ello, pero definido rápidamente, es la colusión, el contubernio, el entendimiento entre el sector privado, que son todos los que no están en el gobierno, y el gobierno de turno. Tan sencillo como eso. Nosotros somos un archipiélago, grupúsculos por todos lados, de todo tipo, ¿verdad? Todo tipo de asociaciones. ¿Y por qué se hacen las asociaciones? Para tener personería jurídica. ¿Y para qué quiere personería jurídica? Para poder acudir al gobierno a pedir algo. Y entonces terminamos con un montón de leyes especiales para cada quien. Que el código de esto, que el código del otro, que la ley del otro. Por ejemplo, ahí tienes el código de trabajo, para referirme a él una vez más para que todo el mundo lo entienda. El código de trabajo es aplicable a todos los trabajadores. ¿Quiere excepciones? Hágalo vía la negociación bilateral entre el patrono y el sindicato o el grupo de representantes de los empleados. Sí. Pero no vías otras leyes que están tratando de pasar. Los municipios se pueden tomar como una ciudad modelo y desarrollar un municipio con la ley de municipalidades, pues claro, que ya existe. ¿Por qué no puede hacer un municipio, una ciudad modelo en seguridad, que es lo que nos está matando? Valga el juego de palabras ahí, ¿verdad? Con la inseguridad. Cuando no hay seguridad, don Marvin, es como cuando uno no tiene salud. Todo lo demás sale sobrando. La inseguridad es uno de los impedimentos más grandes que tenemos al desarrollo. Antes hemos tenido de otros, entonces ahora tenemos esos otros más la inseguridad. Detiene la economía, detiene la educación, problemas en la salud. Oiga, pregúntese usted, ¿qué sucede si en un barrio X de Tegucigalpa hay una persona que pone un pequeño negocito, fábrica, todo el mundo piensa trucha, fábrica, taller de esto, y tiene éxito? ¿Qué cree que le va a suceder? ¿Quién lo va a ir a visitar? El impuesto de guerra lo va a ir a caer primero, después la municipalidad con otro impuesto, después el Congreso. Y los secuestros y amenazas, todo eso. Tiene que arreglar esto. Óigame, en una reunión que yo asistí de la Asociación Americana de Economía, le preguntan a un premio Nobel qué se necesitaba para el crecimiento económico. Dice, muy sencillo, dice, simplemente sucede cuando las condiciones están ahí, ¿verdad? Y el ejemplo que siempre doy yo es que si yo le pido a usted que me siembre una mata de maíz aquí, en ese piso, ¿qué me va a decir usted? Que estoy loco, eso no es tierra fértil, me va a decir, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué no hay inversiones en Honduras? Porque no es tierra fértil para las inversiones en la magnitud que necesitamos para generar empleo para todas las personas que pueden trabajar. Hay alguna inversión, porque si no se cae, no se para. Hasta en Haití, que es el país más pobre del mundo, dicen por ratos, hay inversión, pero no inversión suficiente. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, hay escasez y no hay empleo. Entonces,
para tener inversión, usted necesita tener justicia, necesita tener seguridad, libertad. Y esas condiciones van a hacer que usted quiera hacer algo con la idea que tiene, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, ¿no? Sí, bueno, y ahorita que me estaba recordando de ese plan y estaba hablando con el ministro, recuerdo pues el plan de país, y visión de país y el plan de nación. Si usted busca, por ejemplo, muchas cosas que se han aprobado en el gobierno no están en este plan de nación ni visión de país, cuando ya se había acordado de que teníamos que seguir un plan y un rumbo, un norte que debería seguir por este gobierno y muchos otros. Pero en el camino ha cambiado totalmente. ¿Usted ha visto ese plan? 117 páginas, sí, con 29.539 indicadores. Es ridículo para la situación que está aquí, ¿verdad? Si llega un paciente grave donde el doctor no le va a dar un plan de su vida y con todos los indicadores, va a corregir lo que está peor, ¿verdad? Y lo que está peor aquí es la seguridad, las malas, pésimas políticas fiscales, las malas y pésimas políticas monetarias y el ambiente que no es amigable. Hay una lucha de clases que la promovió inicialmente ya como gran magistrado el expresidente Zelaya. Y ha continuado. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil, si no imposible, que vaya a existir la inversión que nosotros queremos. Ahí anda un precandidato presidencial diciendo que va a generar 200.000 empleos el primer año. Nunca hemos generado 200.000 empleos. Más bien, el año pasado, de acuerdo con las cifras del Banco Central, y las ando aquí, disminuyó la fuerza laboral en 28.000. Entonces este año podría repuntar porque van a recuperar lo que no se hizo antes, ¿verdad? Pero si ve las estadísticas usted del Banco Central, se requiere de medio millón adelante por plaza. Por plaza. 200.000 empleos significaría una inversión mínima de 100.000 millones de lempiras. Bueno, habría que ver qué clase de empleos van a hacer, ¿verdad? Bueno, ya le dije. Porque ha pasado de que se reduce significativamente el salario a alguien, como por ejemplo empleo por hora, lo dejan trabajar 6 horas como empleo por hora, se le reduce sus beneficios y de esa manera pues hay más empleo porque se contrata gente, pero ¿bajo qué condiciones laborales? Esa es una injusticia. Yo creo que el empleado laboral temporal de mínimo 4 horas debería tener derecho a beneficios. Pero eso es temporal, pero ya eso es otro tema. Sí. Lo que quiero decirle aquí a su audiencia es que la mitad de la gente que trabaja en Honduras, que son 3.400.000, la mitad de 1.007.000 trabajan por cuenta propia, vendiendo cargadores de celulares, vendiendo tortillas. Ese es el tipo de empleo que hay. Así es. Sí, le agradezco mucho, licenciado. Siempre, bueno, es un honor tenerlo por acá. Espero tener una nueva oportunidad más adelante para que nos acompañe y conocer sus valoraciones. También le agradezco a todos ustedes desde sus hogares. Les recuerdo rápidamente que podemos ir en contacto a través de la red social con la página oficial del programa Primer Plano HN en Facebook. También este y todos los programas de Primer Plano están disponibles para que lo puedas visualizar en la página de YouTube, en la web, y puedes ver desde tu comodidad de tu casa en cualquier momento. ¿Cuántos días después? Ya el programa de hoy, mañana ya está, mañana ya está listo subido en el internet, si lo quieres visualizar. Y también, bueno, yo me despido, por mi parte nos vemos el lunes. Mañana estará Darío Rosales con ustedes aquí en Primer Plano. Yo me reintegro el lunes, así que les deseo ya de antemano un feliz fin de semana y bendiciones. Así que muchas gracias a todos y sigan disfrutando la programación de 12 TV.